Bienvenidos al Simposio Convergencia Educativa, Innovación, Emoción y Sostenibilidad en la Era Digital. Mi nombre es Eila Soler y en nombre de mis colegas Pablo Roser, Laura María Aliaga Aguza y Tamara Gonzalo, les introduzco en una serie de ponencias que versan sobre la investigación y la práctica educativa. En primer lugar, Pablo Roser, mediante el análisis de clúster aplicado al aprendizaje, examinará el impacto de la sostenibilidad en el currículum educativo. Evaluará el efecto de las estrategias pedagógicas innovadoras en el ámbito universitario y contempla la interdisciplinaridad como una herramienta para enfrentarse a los retos del mañana. En segundo lugar, por mi parte, explicaré el proyecto Ecoeduca Sostenible, que representa un esfuerzo por la integración de los objetivos de desarrollo sostenible en la educación secundaria. Esta ponencia pretende mostrar cómo las metodologías activas y la innovación pedagógica pueden fomentar un compromiso genuino con la sostenibilidad y la responsabilidad social, reflejando la capacidad de nuestros jóvenes para liderar el cambio hacia un futuro más verde. La tercera presentación, Laura María Aliaga Aguza, examina la implementación de la agrupación por ámbitos en la educación secundaria, una estrategia pedagógica que promueve la interdisciplinaridad y la integración del conocimiento. Los resultados obtenidos ofrecen una perspectiva alentadora sobre cómo estas agrupaciones pueden mejorar el rendimiento académico y facilitar un aprendizaje más cohesivo y significativo. Finalmente, Tamara Gonzalo destaca una propuesta didáctica innovadora que conecta los objetivos de desarrollo sostenible con la enseñanza interdisciplinaria de educación física y lengua castellana y literatura. Esta propuesta ilustra la potencialidad de la interdisciplinaridad en la educación, promoviendo un enfoque transversal que prepara a los estudiantes para desafíos multidimensionales del futuro. Y sin más, les dejo con las ponencias. Hola, soy Pablo Roser de la Universidad Internacional de La Rioja y les presento la ponencia Decodificando la diversidad del aprendizaje, un análisis de clúster en la evaluación de preferencias y emociones educativas. En cuanto a la introducción, tenemos que decir que entendemos la interacción entre los objetivos de aprendizaje, las emociones educativas y las preferencias de los estudiantes mediante el análisis de clústeres. Entendemos la importancia y subrayamos la importancia de adaptar las estrategias pedagógicas para satisfacer las necesidades emocionales y de aprendizaje de los estudiantes. Y destacamos el enfoque metodológico mixto de este estudio y su búsqueda de una promoción de un aprendizaje significativo. Dentro de los objetivos vamos a explorar los beneficios del uso del análisis de clúster en el análisis de las preferencias de objetivos de aprendizaje y emociones de los estudiantes. Vamos a resaltar el impacto de los entornos educativos positivos en la motivación, concentración y aprendizaje significativo del estudiante. Y por último, vamos a abogar por un enfoque educativo integral que atienda a las preferencias individuales de aprendizaje y fomente el desarrollo de habilidades prácticas y sociales. En cuanto a la metodología, usaremos el proceso de encuestas utilizando la escala de afectividad positiva y negativa PANAS entre 48 estudiantes de didáctica de la historia. Utilizaremos el software de aplicación SPS Statistics y buscaremos la discusión sobre el perfil demográfico de los participantes y la importancia de la predominancia de emociones positivas en entornos educativos activos. En cuanto a los resultados, haremos hallazgos de análisis de clúster sobre objetivos de aprendizaje, comprender contenidos, adquirir competencias y adquirir valores. Y todo ello lo vamos a hacer a través de la puesta en práctica de distintos tipos de clúster que pasaré a describir a continuación.
El análisis de clúster rápido. Bien, en este análisis buscamos la distinción entre el equilibrio teórico y práctico entre los estudiantes. Realizado el análisis, revela agrupaciones estudiantiles según preferencias en aprendizaje, comprensión de contenido, adquisición de competencias y valores. Los resultados del clúster rápido destacan las diferencias y tendencias entre estos grupos. Existe una división clara entre estudiantes que son fuertes en aspectos teóricos y de valores frente a aquellos que son fuertes en habilidades prácticas. La mayoría de los estudiantes pertenecen al clúster 2, lo que indica una tendencia general hacia una preferencia por la adquisición de competencias sobre la comprensión de contenidos y la adquisición de valores. A partir del análisis de ANOVA, la prueba F para adquirir competencias es significativa, lo que indica que esta variable es la que más contribuye a la diferencia entre los clústeres, tal y como refleja esta tabla estadística. Por su parte, en el análisis de la ANOVA también las variables comprender contenidos y adquirir valores no mostraron diferencias significativas entre los clústeres, lo que subraya que la principal distinción entre los clústeres se debe, por tanto, a la adquisición de competencias. Como conclusión del análisis de este clúster, podemos decir que en cuanto al perfil del clúster 1, se trata de estudiantes con una fuerte inclinación hacia la comprensión teórica y la adquisición de valores, pero con una necesidad de apoyo en habilidades prácticas. Las implicaciones para la enseñanza son obvias. Este análisis sugiere la necesidad de un enfoque más personalizado en la enseñanza, atendiendo a las fortalezas y debilidades de cada grupo de estudiantes. Por lo tanto, mientras que los estudiantes del clúster 1 podrían beneficiarse más de actividades prácticas, por el contrario, los del clúster 2 podrían necesitar más apoyo en las competencias de teorías y valores. Pasamos ahora al análisis del clúster bietápico. En este caso y con este tipo de clúster se buscaba identificar un grupo principal de alto rendimiento y luego separar a los estudiantes que no encajaban bien en este perfil. Realizado el análisis, se identificó un solo clúster principal y algunos valores atípicos. El clúster principal muestra un alto rendimiento en todas las áreas. Los valores atípicos, en cambio, tienen resultados moderados o variados. El clúster 1 exhibe altas puntuaciones, por ejemplo, en comprender contenidos, adquirir competencias, lo que sugiere un fuerte desempeño académico y práctico. La desviación estándar muy baja en comprender contenidos indica que todos los estudiantes en este clúster tienen una puntuación máxima en esta área. En esta tabla estadística de perfiles de clúster con centroides hemos resumido precisamente esa conclusión. Por su parte, los valores atípicos muestran un promedio menor en comprender contenidos y en adquirir competencias con una mayor variabilidad, lo que señala una comprensión y habilidades prácticas más variables y posiblemente más bajas. Por otro lado, en el clúster 1, todos los estudiantes tienen la puntuación más alta en adquirir valores, lo que implica una fuerte internalización de estos. La mayoría de los valores atípicos tienen una puntuación de 4 en adquirir valores, con solo un 5% obteniendo la puntuación más alta, sugiriendo que este grupo es menos uniforme en la adquisición de valores. En esta tabla viene precisamente reconocida esta conclusión. Si pasamos ahora al análisis del clúster jerárquico,
veremos que al igual que en el clúster bietápico, se identifica un clúster principal de alto rendimiento y un grupo de valores atípico con rendimiento moderado o variado, con similares resultados en ambos casos respecto al análisis que hemos realizado anteriormente. Se empleó metodológicamente el enlace único para la vinculación entre clústeres, caracterizado por identificar clústeres distantes entre sí. Este enfoque calcula la distancia entre clústeres basándose en la menor distancia entre puntos individuales de distintos clústeres, permitiendo así una identificación mucho más precisa y detallada de las agrupaciones. En este dendrograma podemos observar precisamente cada uno de estos clústeres. Y por último, hemos realizado un clúster de emociones a partir de las encuestas puestas en marcha en el aula. Clústeres que nos aparecen en emociones y representan grupos de estudiantes con respuestas emocionales similares a las metodologías activas. El clúster 2 combina emociones intensas y posiblemente conflictivas. El clúster 1 refleja emociones más introspectivas. La tendencia general es hacia emociones positivas como interés y entusiasmo, mejorando en este caso la experiencia educativa a través de las metodologías activas. Lógicamente hemos comentado solamente los dos clústeres principales, pero aquí tienen ustedes el dendrograma de desarrollo de cada uno de los clústeres. Las conclusiones, por tanto, pasan por la contribución del estudio para entender, como decíamos al principio, la variabilidad en las preferencias de aprendizaje entre los estudiantes y el papel de las emociones positivas en los entornos de aprendizaje activo. Por otro lado, el énfasis en la necesidad de enfocar la enseñanza personalizada para abordar las diversas necesidades y preferencias de los estudiantes. Y por último, el potencial del análisis clúster como una herramienta claramente valiosa para mejorar las prácticas educativas y promover el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Muchas gracias y quedo a su entera disposición. Mi nombre es Seila Soler, soy doctora en Educación y profesora en la Universidad Isabel I. Y vengo a presentar este proyecto que lleva por nombre Coeduca Sostenible, un proyecto que buscaba integrar los ODS a través de una situación de aprendizaje, intentando enfocarlo sobre todo en la pedagogía crítica, un proyecto desarrollado por alumnos de educación secundaria de un instituto público. En la era actual, donde nos enfrentamos a desafíos ambientales sin precedentes, donde somos conscientes todos ya de que hay un cambio climático, hay una necesidad imperante en que nuestro alumnado sea consciente de qué son los objetivos de desarrollo sostenible. En tal sentido, surgió este proyecto, el proyecto Coeduca Sostenible, fue una iniciativa creada y amparada dentro del marco del currículum de tercero de la ESO para la materia de Geografía e Historia y tenía un propósito doble, es decir, teníamos como dos objetivos. En primer lugar, buscábamos crear una actividad activa, una actividad diferente, motivadora, que se concretó en una exposición a través del diseño y la creación de distintas maquetas que transformaran distintos aspectos de nuestro centro educativo que considerábamos que tenía carencias y que podía enfatizarse a esa aplicabilidad de los objetivos de desarrollo sostenibles. El segundo objetivo, era implementar iniciativas concretas, visibles y tangibles a ojos de nuestro alumnado, que crearan esa conciencia de la que hablábamos sobre la sostenibilidad. No quedarnos en el marco puramente teórico, sino pasar a la acción y que nuestro alumnado fuera parte de esa acción a través de su creatividad y de la aplicabilidad que ellos pudieran darle, ¿no? Que se convirtieran en parte de la solución.
Se planteó una situación de aprendizaje basada en 3 fases. La primera fase era la comprensión y la planificación, la segunda la conceptualización del proceso creativo y la tercera la exposición y la evaluación de esos proyectos creativos. La primera de las fases, la comprensión y la planificación. A través de un enfoque educativo innovador, huyendo de la clase expositiva de conceptos teóricos, aplicamos la metodología de las estaciones de aprendizaje. Esta metodología busca el aprendizaje significativo, un aprendizaje de manera autónoma y sobre todo un aprendizaje autorregulado. Las estaciones de aprendizaje permitieron que el alumno se sumergiese activamente en su proceso de aprendizaje, fomentando la responsabilidad y el compromiso personal, creando un ambiente donde cada alumno, de manera independiente, explorara, investigara y descubriera. Esta fase fue una fase individual, donde el aprendizaje se adaptaba al estilo de cada persona. Iban evolucionando en función de las casuísticas de cada uno, potenciando sobre todo esa autonomía en el aprendizaje. Avanzaban a su propio ritmo y esto es algo que tiene que quedar claro. Las estaciones de aprendizaje permiten que cada alumno avance a su propio ritmo. Cosa bien distinta fue la fase 2, la conceptualización del proceso creativo. Es en este momento donde creamos unos grupos de trabajo, cada uno de los alumnos aportaría esos conceptos, esa información que había recogido en esas estaciones de aprendizaje y en este sentido se formaban los grupos de trabajo, 2-3 personas, y aquí tenía que aflorar esa creatividad, esas ideas. ¿Qué puedo hacer yo en beneficio de que mi centro educativo sea más sostenible? En tal sentido, pues cada grupo eligió temas sobre los recursos naturales, las energías asequibles, los ecosistemas terrestres y desarrollaron un proceso de investigación, es decir, la viabilidad del proyecto, se puede desarrollar, no se puede desarrollar, qué implicaciones tiene, qué mejoras tiene y en algunos casos, por ejemplo, en el caso concreto de la transformación hacia las placas solares, bueno, el coste que podía tener ese desarrollo y por lo tanto si podía ser o no podía ser viable. El alumnado, una vez que tenía conceptualizada esa idea, tenía que pensar que esto se iba a hacer en una exposición de resultados, una exposición y por lo tanto tenía que vender ese producto a la comunidad educativa. En esta fase se crearon las infografías, vídeos cortos, eslogans, frases cortas para captar e informar y persuadir al resto de la comunidad educativa y sobre todo se crearon las maquetas, todo ello con material reciclable. Es decir, había que evitar sobre todo la adquisición mediante compra de material. Teníamos que reutilizar productos pues, de otras actividades expositivas o de proyectos que se hubieran realizado y que el material estaba en el centro educativo. La tercera de las fases fue la exposición y la evaluación. Esta fue la fase quizás más bonita, la fase donde el alumnado generó más emociones porque juntamos todas las maquetas en diferentes salas y el alumno tenía que ser consciente de que esos momentos iba a exponer a todo aquel que le preguntara cuál era su proyecto, qué beneficios podían obtener y por qué teníamos que elegir ese proyecto y no otro. Se creó un tribunal, un grupo de 4 o 5 profesores de la especialidad de Geografía e Historia que íbamos evaluando cada una de esas maquetas con la finalidad, como no, de otorgar un premio al final. Los resultados. Bien. Como decíamos, el proyecto contó con 96 participantes, un total de 35 proyectos presentados con una diversidad de temáticas y sobre todo con un compromiso por la sostenibilidad. Las temáticas iban desde las energías renovables hasta la biodiversidad con la transformación y la creación de espacios más verdes en el centro de trabajo. Al analizar los proyectos obtuvimos unos patrones de conducta, unos temas comunes que como podemos ver en esta imagen, pues los mayores fueron las energías renovables, la creación de zonas verdes, el reciclaje y la gestión de residuos y la concienciación alimentaria y de la salud. Aquí tenemos las maquetas que consideramos que fueron las ganadoras. Pues tenemos aquí
maquetas relacionadas con el uso de una segunda vida de la ropa, la necesidad de establecer placas solares como método de energía, la posibilidad de reciclar el plástico y crear pequeños contenedores de todo tipo de reciclado a lo largo de todo el centro, no solamente en el punto de entrada y salida del centro, sino que en las diferentes aulas, en los diferentes pasillos, es decir, implementar aún más, si se podía, este tipo de contenedores de reciclado. Los temas menos recurrentes, como podemos ver, fueron la movilidad sostenible, la educación ambiental. Para concluir, decir que esta iniciativa marcó un antes y un después en la conceptualización que nuestro alumnado tenía sobre los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo sobre su aplicación. También es verdad que marcó un antes y un después en el concepto que tenía de sí mismos, porque los alumnos al principio estaban muy reacios a tener que hablar en público y finalmente se hicieron grandes y lo explicaron todo de una manera muy clara, muy concisa y sobre todo muy segura, porque habían generado ellos su propio conocimiento, habían generado ellos sus propios proyectos, sabían muy bien por qué, sabían la viabilidad del mismo y qué beneficios obtenían no solamente para el centro de trabajo, sino para la comunidad, porque era muy importante adecuar esto a la comunidad educativa. Para concluir, dar las gracias al personal, a todas las personas que pudieron hacer este proyecto, tanto alumnado como la comunidad educativa. Este tipo de iniciativas consideramos que son fundamentales para que podamos transformar la educación y hacerla, hacer una educación activa, una educación con pensamiento crítico. Hola a todos, soy Laura María Liaga, docente de la Universidad Isabel I de Burgos y hoy os vengo a presentar una comunicación cuyo título es Impacto de la agrupación por ámbitos sociolingüísticos en el rendimiento académico, un estudio longitudinal en estudiantes de educación secundaria, con la finalidad de conocer cómo esta metodología afecta al aprendizaje y al rendimiento académico. Para ello, en primer lugar, os presentaremos una pequeña introducción. A continuación, nos mostraremos el objetivo de este estudio. Posteriormente, pasaremos a explicaros la metodología para llegar a los resultados tanto en geografía e historia como en lengua castellana y literatura. Así llegaremos y os mostraremos las conclusiones pertinentes. Los programas de ámbitos en la educación secundaria representan una innovadora estrategia pedagógica. Están enfocados en la integración y en la interdisciplinaridad del aprendizaje. La implementación de estos programas en España se ha realizado con diversas modalidades. Se han adaptado a las particularidades de cada comunidad autónoma y responden a las necesidades específicas en un contexto educativo dado. Estos programas, al integrar conocimientos y habilidades de distintas disciplinas, fomentan la formación de individuos reflexivos, críticos y creativos. De este modo, estos individuos son capaces de aportar soluciones innovadoras a problemas complejos de nuestra sociedad. El objetivo principal de este estudio es analizar el impacto de la agrupación por ámbitos en la educación secundaria. Nuestro enfoque se centra en dos áreas claves, por un lado en el área de geografía e historia y por otro en el área de lengua castellana y literatura. El objetivo específico que se buscaba era identificar si la agrupación por ámbito ha incrementado o no la eficacia en el aprendizaje de estas materias. Buscamos evidencias que muestren cambios significativos en el rendimiento y la comprensión de los estudiantes. A continuación, nos centraremos en la metodología. La metodología que utilizamos comparó las calificaciones de los estudiantes en los años previos y posteriores a la implementación de la agrupación por ámbitos y se centró la atención en dos áreas principales: el área de geografía e historia y el área de lengua castellana y literatura. Para ello se diseñó un análisis longitudinal durante el curso 2019 y 2020.
El objetivo era determinar si existían cambios significativos en el rendimiento que se pudieran atribuir directamente a la implementación de esta estrategia pedagógica. Para llevar a cabo este estudio, hubieron participantes tanto de primero de la ESO como de segundo de la ESO. Concretamente, se pasó la muestra a 1.321 estudiantes de primero de la ESO y 1.265 de segundo de la ESO. Para el análisis cuantitativo de datos se utilizó el software SPSS Statistics versión 29.0.10, lo que permitió un tratamiento detallado y riguroso de la información recabada. Pasando a los resultados generales, el gráfico que pueden ver en la imagen muestra las tendencias en los promedios de las notas tanto para geografía e historia como para lengua castellana y literatura en los cursos de primero y segundo de la ESO, a lo largo de diferentes cursos escolares. A partir de este gráfico se puede observar cómo han variado los promedios de notas a lo largo del tiempo y además también podemos comprobar si existe alguna tendencia clara que pueda asociarse con la implementación de ámbitos. Pasando a los resultados de geografía e historia, se observa un aumento significativo en el promedio de las notas antes de la aplicación de ámbitos. Concretamente, en primero de la ESO se ha pasado de un promedio de 65,38 a 78,06. Por su parte, si prestamos atención a las notas después de la aplicación en segundo de la ESO, también muestran un aumento del promedio después de la implementación, aunque la mejora es menos pronunciada en comparación con las notas antes de aplicar ámbitos. Concretamente, se pasa de un 64,30 a 74,14. Esto sugiere una mejora en el rendimiento inicial de los estudiantes de geografía e historia en los cursos que siguieron a la implementación de estos ámbitos. Pasando a los resultados en lengua castellana y literatura, podemos ver en la gráfica, por un lado, un aumento significativo en el promedio de las notas de primero de la ESO, después de la aplicación de ámbitos, lo que sugiere una mejora en el rendimiento inicial de los estudiantes de lengua castellana y literatura. Sin embargo, al pasar al segundo de la ESO, las notas promedio también aumentan después de la implementación de ámbitos, pero hay una disminución general cuando se compara el cambio de primero a segundo de la ESO. Esto indica que, aunque hay una mejora en las notas iniciales, los estudiantes tienden a disminuir su rendimiento en el siguiente curso. Como conclusiones, hemos observado que en términos de resultados académicos, estos han mejorado sustancialmente con la implementación de la agrupación por ámbitos en nuestras clases de geografía e historia. Los promedios de notas han experimentado un notable aumento, ascendiendo de 65,38 a 78,06, una clara indicación del impacto positivo de esta metodología en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Si nos centramos en el área de lengua castellana y literatura, el cambio también ha sido significativo, especialmente entre los estudiantes de primero de la ESO, donde hemos visto cómo esta estrategia de agrupación ha mejorado su rendimiento de manera considerable. Estos avances demuestran que la agrupación por ámbitos no solo optimiza los resultados académicos, sino que también favorece un aprendizaje más personalizado y eficaz. Estamos convencidos de que este enfoque centrado en el alumno no solo mejora el rendimiento, sino que también enriquece la experiencia educativa y se adapta mejor a las necesidades individuales de cada estudiante. En cuanto a la variabilidad del impacto por materias en niveles educativos, podemos observar que mientras en geografía e historia la mejora se sostiene a lo largo del curso, en el área de lengua castellana y literatura se percibe un descenso al avanzar de grado, lo que plantea desafíos para la continuidad del éxito académico.
La necesidad de adaptar la enseñanza a las especificidades de cada materia y nivel sugiere que la interdisciplinariedad y la innovación son clave para el éxito a largo plazo. Por último, se recomienda ampliar investigaciones futuras para validar estos hallazgos y garantizar la efectividad y adaptabilidad de la agrupación por ámbitos en distintos contextos educativos. Espero que os haya resultado interesante este estudio y muchas gracias por vuestra atención. Hola a todos, soy Laura María Liaga, docente de la Universidad Isabel I de Burgos, y hoy os vengo a presentar una comunicación cuyo título es Impacto de la agrupación por ámbitos sociolingüísticos en el rendimiento académico, un estudio longitudinal en estudiantes de educación secundaria, con la finalidad de conocer cómo esta metodología afecta al aprendizaje y al rendimiento académico. Para ello, en primer lugar, os presentaremos una pequeña introducción. A continuación, nos mostraremos el objetivo de este estudio. Posteriormente, pasaremos a explicaros la metodología para llegar a los resultados tanto en geografía e historia como en lengua castellana y literatura. Así llegaremos y os mostraremos las conclusiones pertinentes. Los programas de ámbitos en la educación secundaria representan una innovadora estrategia pedagógica. Están enfocados en la integración y en la... Hola a todos, soy Tamara Gonzalo y vamos a presentar una propuesta didáctica interdisciplinar entre las materias de lengua castellana y literatura y educación física a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello, en primer lugar, introduciremos el tema. A continuación, mostraremos el objetivo general que perseguimos. Posteriormente, prestaremos atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para pasar a nuestra propuesta didáctica. En ella, en primer lugar, se llevará a cabo la justificación curricular, la cual dará paso a la propuesta. Terminaremos con las conclusiones pertinentes. Como sabemos, la labor de un docente va más allá de transmitir unos conocimientos a los discentes. La configuración del saber del docente aúna, en palabras de Blanco, 2013, el conocimiento disciplinar, los contenidos curriculares, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. A esto ahora hay que sumarle otro nuevo reto, la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la práctica docente. Además, se ha de considerar la interdisciplinariedad en el aula, por la cual aboga la Ley actual de Educación, la LOMLOE, en la que ya no se adquieren los saberes de una sola materia, sino que se aprende en conjunto. Los aspectos clave de la interdisciplinariedad se fundamentan en la perspectiva didáctica y metodológica, en la combinación de enfoques desde distintas materias, en la ruptura con los conocimientos estancos, fragmentados y descontextualizados, y en la vinculación específica y concreta, además de dar respuesta a los desafíos de la época en la que se vive. Por todo ello, el objetivo general de nuestra comunicación es presentar una propuesta de interdisciplinariedad entre las asignaturas de lengua castellana y literatura y la asignatura de educación física, en la que se trabajen los objetivos de desarrollo sostenible que pueden considerarse compartidos en ambas áreas. Entre todos los objetivos de desarrollo sostenible que existen, quizá en el área de educación física se pueden trabajar los objetivos 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, que sería igualdad de género, el 13, que es la acción por el clima, el 15, vida ecosistema terrestre, el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y por su parte en lengua castellana y literatura los más afines son el 1, el fin de la pobreza, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, el 10, reducción de las desigualdades. Por todo ello, hemos decidido trabajar en conjunto el objetivo 3 de forma directa, que es el de salud y bienestar, y el 4 de forma transversal, para lograr una educación de calidad. En esta tabla se puede ver la justificación curricular de nuestra propuesta. Se van a trabajar en especial las competencias en comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia ciudadana y también la competencia STEM. Asimismo, en la asignatura de educación física se abordarán algunos contenidos de los siguientes bloques de saberes básicos. El bloque A, que es el de vida activa y saludable, por ejemplo el 1, el 2 y el 3. El bloque B, que es organización y gestión de la educación física.
el bloque C, que sería la resolución de problemas en situaciones motrices, y el D, que es autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. Todo ello a través de las competencias específicas de educación física, la 1, que es adoptar un estilo de vida activo y saludable, la 2, que sería adoptar una progresiva autonomía en la ejecución, las capacidades físicas, perceptiomotrices y coordinativas, la 3, compartir espacios en la práctica físico-deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidades, evaluando varios de sus criterios de evaluación, no todos. Por su parte, si nos centramos en la asignatura de lengua castellana y literatura, se abordará principalmente el bloque de contenidos B, que es el de comunicación, aunque se puede ver también en la tabla que se abordarán contenidos del bloque D, regulación, reflexión sobre la lengua. Todo ello también a través de varias de sus competencias específicas, como la competencia específica 2, comprender e interpretar textos orales y multimodales, la 3, producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y un registro adecuado, la 4, comprender, interpretar y valorar textos escritos, la 5, producir textos escritos multimodales coherentes, evaluando también varios de sus criterios evaluados también a través de varios de sus criterios de evaluación. En lo que a la metodología se refiere, hemos seleccionado esta propuesta interdisciplinar, se desarrollará a través de la gamificación. Esta metodología activa emplea mecánicas del juego, su estrategia y su estructura, para promover de esta manera el aprendizaje, ya que logra que el alumnado se involucre más en la resolución de problemas y esté más motivado. Además, es una metodología que propicia el aprendizaje basado en competencias y desarrolla la creatividad, ya que a través de la experiencia, bien sea real o bien sea ficticia, el alumnado trabaja en el planteamiento de distintas soluciones. En la gamificación, los componentes del juego se agregan al método de instrucción tradicional y los estudiantes realmente no son conscientes de que están aprendiendo, porque se intenta que sea un contexto diferente, es decir, que se aplican aspectos didácticos a situaciones, herramientas o lugares que no son escolares. Así, el resultado final, los puntos que ganan o las recompensas que adquieren, lo que sería el juego en sí, se convierte en el foco de atención del alumnado y este logra que se olvide de que está aprendiendo, aumentando de esta manera la motivación, como hemos dicho. En la propuesta que presentamos, el alumnado de manera conjunta va a tener que construir un blog sobre salud y bienestar, que sería el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3. Dicho blog tendrá como dos partes, una de recetas saludables para una vida sana y otra de ejercicio físico para una buena salud. La elaboración de este blog se plantea dentro de una gamificación en la que el alumnado tendrá que trabajar de forma individual y de forma grupal también. ¿Qué juego planteamos? Pues unos retos para mejorar la salud y el bienestar. Cada clase tendrá su propio blog y al finalizar el curso se hará un cómputo de puntos de cada clase para conocer el ganador. ¿Cómo se desarrolla? Pues veamos, lo vemos y lo explicamos a continuación. En las clases de educación física, el alumnado tendrá que enfrentarse a diferentes pruebas, todas ellas relacionadas con las capacidades físicas básicas. Por un lado, las capacidades condicionales, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, que serían las físico-motrices básicas, y la potencia, la agilidad y la resistencia muscular, que serían las físico-motrices intermedias. Y por otro lado, las capacidades coordinativas, que serían la coordinación y el equilibrio. Una vez realizada la prueba, cada alumno deberá buscar sus marcas, es decir, el resultado obtenido en la prueba, en una lista que ha elaborado el docente. Cada resultado tiene asignado un código QR que el alumnado escaneará con su teléfono móvil. Este código será un alimento. Por ejemplo, puesto que todas las marcas tienen asociado un alimento, es necesaria la participación de todo el alumnado, teniendo en cuenta las capacidades de cada uno. Y ahora entran en juego las clases de lengua castellana y literatura. En ellas, el alumnado deberá elaborar las recetas saludables con los alimentos conseguidos en las clases de educación física y se tiene que hacer al menos 5 recetas de cada tipo, por ejemplo, entrantes, primeros platos, segundos platos y postres, y para ello la clase se dividirá en pequeños grupos de trabajo. De la misma manera, en los mismos grupos deberán desarrollar programas de ejercicios de unos 20-30 minutos de duración para hacer diariamente cada uno en su casa. Hay que elaborar al menos 30 programas diferentes, sería para hacer un ciclo completo de un mes. Estas actividades se desarrollarán durante todo el curso.
Además, podrán conseguir alimentos extra, recetas completas y más premios si trabajan fuera de casa, por ejemplo, grabando vídeos en TikTok, elaborando las recetas saludables, grabando vídeos también con TikTok, haciendo ejercicio fuera de las clases en casa, haciendo recetas extra, haciendo programas de ejercicios extra también, y al final del trimestre se realizará un cómputo general para ver qué clase sería la que gana. Con esta propuesta realmente se pretende acercar al docente a la sociedad actual. Por un lado, se aboga por la interdisciplinariedad en el aula, como indica la LOMLOE. Por otro, se trabaja en los objetivos del desarrollo sostenible. Concretamente, se han unido tanto el área de educación física como lengua castellana y literatura. Asimismo, se ha trabajado de forma directa con el Objetivo del Desarrollo Sostenible 3 y de forma transversal, como se ha podido observar con el 4. Como conclusión, se podría afirmar que esta propuesta apuesta por una educación de calidad desde un punto de vista transversal, en la que se trabajan los objetivos de desarrollo sostenible desde una visión interdisciplinaria en dos áreas que, en principio, podrían parecer bastante lejanas. La propuesta que se presenta es un recurso idóneo a la par que motivador, que acerca la educación al horizonte 2030. Entonces, sin más, quería daros las gracias por vuestra atención. Cualquier cosa, os escucho y os leo. Muchas gracias.